morir por no llevar el velo islámico. Esta chica, verás, hay cosas que ilustro y que deben verse. Esta chica, mona, pelito corto, uñas pintadas, boquita pintada, tomándose un selfie, como hacen las adolescentes, de lo más normal del mundo, se llamaba Armita Garaband, tenía 16 años. Tenía 16 años y en el metro de Teherán se la encontró la policía de la moral islámica sin velo. No traía puesto el trapo que se dice que Dios ordena que se pongan las mujeres porque su cabello vuelve locos a los hombres y los incita al sexo, cosa que es malísima. Salvo cuando puedes tener 4 esposas y pegarles a las 4, que eso sí está bien. Armita Garaband recibió una paliza espectacular de un grupo de mujeres de la policía moral. Como consecuencia de ello quedó en coma. Días después, semanas después, murió. Murió parece que unos días antes de que el régimen islámico de los sanguinarios ayatolas, ex jefes, ex patrocinadores de Pablo Iglesias y Julio Astillero, debo decirlo, siempre lo diré, porque la desvergüenza debe tener límites, informaron de la muerte de Armita Garaband. No es la primera mujer asesinada por la policía moral islámica por no llevar un trapo en la cabeza. Un puto trapo. Esto es lo que dicen las mujeres de la policía moral islámica cuando las confrontan las mujeres sin velo en el metro. Si gente como nosotros te trataran a ti así, no te atreverías a caminar como caminas sin velo. Al parecer la mujer que tiene el móvil con el que está filmando a esta bestia va sin velo. Y la mujer que protesta dice, ustedes nos mataron a Armita Garaband ayer. Y esta mujer de la policía moral contesta, sí, matamos a Armita, teníamos el derecho de matarla. Nada más. Todo lo que se puede hacer para defender a las mujeres en los países islámicos, no en los países donde la gente tiene las creencias musulmanas, los países regidos por la barbarie de la Sharia y el extremismo radical islámico, todo lo que se puede hacer debe hacerse.